un pequeño repaso, ¿sí? Antes de pasar a la otra parte. Vamos a ir repasando rapidito las cosas que nosotros ya habíamos dicho ayer. Entonces, la definición, podemos empezar, ¿verdad? Sí, profe. Sí. Sí. Entonces, gracias, Adriana. Ahí. Bueno. Entonces, hablemos otra vez de tromboembolismo, ¿verdad? De la bibliografía, y dijimos que el tromboembolismo es la oclusión parcial o completa del lecho vascular pulmonar por trombos, ¿sí? Y ya sabemos lo que es un trombo, ¿sí? ¿Y de dónde vienen esos trombos? Más del 80% de los casos, ¿de dónde venían? Del sistema venoso de las extremidades inferiores o pélvicas, ¿sí? Sabemos también que hay una predisposición, teóricamente hay una predisposición hereditaria, ¿verdad? Para hacer esta enfermedad, pero teóricamente los pacientes que tienen esta predisposición, ellos no hacen la enfermedad hasta que ocurra una situación de estrés fisiológico. Por ejemplo, dijimos una cirugía grande de cadera o abdominal o de miembros inferiores, una fractura importante, también cuando se gana mucho peso y también en el caso de las mujeres cuando ocurre un embarazo. Entonces, dijimos también que tenemos que tener bien en cuenta estas definiciones o estas siglas, ¿verdad? La TEP quiere decir tromboembolismo pulmonar, la TVP quiere decir trombosis venosa profunda y la ETV quiere decir enfermedad tromboembólica venosa. ¿Y qué era la enfermedad tromboembólica venosa? Es la relación que existe entre el tromboembolismo pulmonar con la TVP. O sea que las personas que tuvieron un tromboembolismo pulmonar, pero que nosotros conseguimos comprobar que ese tromboembolismo pulmonar vino o es causado por una trombosis venosa profunda de las piernas, ¿sí? Entonces, dijimos que el tromboembolismo pulmonar es potencialmente mortal, ¿sí? Que no se puede llegar a una incidencia ni a una mortalidad así clara, porque el diagnóstico es difícil de hacer por medio de la clínica. Entonces, la mortalidad que se calcula aproximadamente es del 30%. Pero dijimos también que, ya que nosotros ya sabemos cuál es la causa principal del tromboembolismo pulmonar, ¿cuál es la causa? Trombosis venosa profunda de las piernas principalmente. Entonces, si nosotros conseguimos diagnosticar la trombosis venosa profunda de las piernas, si nosotros conseguimos tratar esa trombosis venosa profunda, nosotros vamos a estar evitando las muertes por tromboembolismo. Entonces, de 30%, teóricamente se podría reducir la mortalidad en un 2 a 8%. ¿Sí? También estuvimos hablando de que hay una diferencia en decir el 80% de los tromboembolismos son causados por una trombosis venosa profunda. Hay una diferencia en decir esa frase que decir solamente 10 al 20% de las personas con trombosis venosa profunda van a llegar a una TEP. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nosotros en la primera frase nosotros estamos hablando específicamente del tromboembolismo pulmonar, de la causa del tromboembolismo pulmonar. ¿Sí? ¿Cuál es? Principalmente las trombosis causadas por émbolos que vienen de las piernas, de los miembros inferiores. En la otra frase, ¿qué es lo que nosotros estamos diciendo? Nosotros estamos diciendo que no todas las personas que tienen trombosis en las piernas van a hacer tromboembolismo. ¿Sí? Eso es lo que nosotros estamos diciendo. ¿Sí? También nosotros mencionamos y estuvimos diciendo que 80%
80% de las personas que hacen tromboembolismo pulmonar tienen su origen en trombosis de las piernas, ¿verdad? Y el otro 20%, ¿de dónde era que venían? Corazón derecho, ¿se acuerdan? ¿Sí? Corazón que fibrila, la vena cava inferior, la ilíaca y también podemos decir una pequeña parte de los miembros superiores. Pero a grosso modo también nosotros dijimos que no es también equivocado decir que una trombosis o un émbolo puede venir de cualquier sistema venoso del cuerpo, ¿sí? Uterina, prostática, renal, de cualquier parte puede venir. Todo esto que nosotros hablamos es lo más frecuente nomás, ¿sí? Son el topi de la lista, ¿sí? Pero teóricamente de muchos otros lugares también pueden venir. Y estuvimos diciendo, hablando un poquito de cuáles son los tipos de elementos que constituyen los trombos, ¿sí? El elemento principal que constituye un trombo, un émbolo, es entonces el coágulo sanguíneo, ¿verdad? Pero también pueden ser células neoplásicas, gotitas de grasa, las burbujas de aire, ¿sí? Materiales extraños como talco, almidón y también fragmentos de catéteres. Y estuvimos explicando más o menos cuál era el mecanismo, como estos elementos que potencialmente, o sea, que pueden pasar a la circulación con un tamaño ínfimo, se pueden ir volviendo como una bola de nieve, como habíamos dicho, ¿verdad? E ir creciendo hasta llegar a formar un coágulo importante y taponar uno de los vasos pulmonares. También nosotros estuvimos viendo ayer, hablando sobre la predisposición que tienen algunas personas, ¿sí? La fuerte predisposición, la moderada predisposición y la leve predisposición. O sea, ¿qué quiere decir eso? Personas que tienen algún tipo de cuadro o algún tipo de característica en ese momento que le puede llevar a tener más posibilidad o menos posibilidad de tener tromboembolismo pulmonar, ¿sí? Las personas que dijimos que tienen fuerte predisposición son pacientes con fracturas óseas, que tienen cirugía de cadera, cirugía de rodilla, los grandes traumatismos o cirugías mayores como las cirugías abdominales o cirugías pélvicas, ¿verdad? Donde ocurre, por ejemplo, esa colocación de prótesis de cadera, ¿sí? Los pacientes que tienen moderada predisposición son los pacientes que tienen cáncer, antecedente de una enfermedad tromboembólica previa, ¿sí? Personas que tienen algún tipo de trastorno en la coagulación de la sangre, como la trombofilia, ¿verdad? Coagular más de lo normal. Las mujeres que están haciendo algún tipo de reposición hormonal o que toman anticonceptivos orales, que puede llevar a un trastorno o a una disregulación de las hormonas que también puede influir en el sistema de coagulación. Las personas que están encamadas por derrames, ACVs, los pacientes que hacen quimioterapia, ¿verdad? Los que tienen cáncer y las personas que hacen artroscopía de rodilla. La leve predisposición son los pacientes que están inmovilizados 2-3 días. La inmovilidad en viajes largos, en coche o avión, personas de mayor edad, personas que hicieron algún tipo de laparoscopía. La insuficiencia venosa crónica, que se refiere a las varices, ¿verdad? La obesidad y el embarazo. Y si un paciente tiene varios factores de riesgo, ¿verdad? Entonces, por un efecto acumulativo, ¿qué quiere decir eso? Que va a tener más posibilidad de o más predisposición de tener trombosis venosa profunda y eso llevar a un tromboembolismo pulmonar. Entonces, esto solamente para significar, esta diapositiva era para significar que lo que ya estuvimos repitiendo 1000 veces, ¿verdad? Que el 80% de los tromboembolismos pulmonares tienen su origen en las trombosis venosas profundas de las piernas, de los miembros inferiores, ¿sí? Y el resto de donde vienen puede venir de cualquier parte, pero principalmente corazón derecho, vena cava inferior, ilíaca y las venas de los miembros superiores, en una pequeña proporción. También estuvimos diciendo
que es muy importante estas tres implicaciones son muy importantes en el tromboembolismo pulmonar. ¿Por qué? ¿Verdad? Porque habla de la prevención del principal factor de riesgo. Si yo tengo un factor de riesgo, si yo conozco ya ese factor de riesgo, yo estudio ese factor de riesgo y yo trato de prevenir o tratar ese factor de riesgo, yo voy a estar impidiendo que ese factor de riesgo evolucione a la complicación que en este caso es el tromboembolismo pulmonar. Entonces, ¿cuál es el factor de riesgo principal o la causa principal de los tromboembolismos? Por enésima vez diciendo, ¿verdad? Entonces, es la trombosis venosa profunda, principalmente de las piernas. Entonces, yo trato, ¿verdad? Primero identifico. Yo identifico, si posible con la ayuda del vascular, ¿verdad? Se le hace ecodoppler o por la clínica, como sea. Se identifican las personas que potencialmente van a tener o tienen ya una trombosis venosa profunda y trato eso. ¿Sí? Y así yo estoy evitando que llegue al tromboembolismo pulmonar. Eso es lo que significan estas tres implicaciones. Y en la formación de los trombos de las piernas, en la trombosis, aunque en la trombosis general, ¿verdad? Nosotros dijimos que un estudioso, un científico llamado Virchow, había dicho que existen tres factores bastante importantes que podrían explicar, ¿verdad?, la posibilidad o la trombosis en las piernas de las personas, ¿sí? Y la persona, si tiene uno de estos factores, dos de estos factores o los tres factores, ¿verdad?, eso explicaría el por qué tienen la trombosis, ¿verdad? Y habíamos hablado nosotros de los cambios que ocurren en la pared vascular, por ejemplo, cuando una persona aumenta demasiado de peso, trabaja mucho tiempo parada, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que sucede ahí? Las paredes de los vasos, ¿verdad? Las personas que tienen varices, ¿qué es lo que sucedió en las paredes de las venas de estas personas? Se dilataron, ¿sí? Se dilataron. Entonces, al dilatarse, que nosotros dijimos que sucedía con las válvulas de la bomba venosa, esas válvulas que dejaban pasar la sangre hacia arriba, pero no permitían que vuelva. ¿Qué es lo que pasa con ellos? Como la pared está más agrandada, entonces las válvulas también se alejan. Entonces dejan pasar, pero también dejan volver. Entonces hay como una cierta, un reflujo otra vez hacia abajo de la sangre que ya pasó. Y eso va llenando otra vez las venas y dilatando cada vez más las venas, ¿sí? Eso produce una cierta éstasis venosa. En este caso, la éstasis venosa quiere decir enlentecimiento del flujo sanguíneo, ¿sí? Y ahí ya tenemos las dos, en una persona con varices ya tenemos las dos factores de Virchow, dos elementos de la triada de Virchow. El cambio de la pared vascular y la éstasis venosa. Y respecto a la hipercoagulabilidad, ¿sí? ¿Qué podemos decir con respecto a la hipercoagulabilidad? ¿Qué quiere decir eso? La capacidad que tienen ciertas personas de coagular más que otras, ¿sí? Entonces, también podemos hablar de una cierta predisposición hereditaria, ¿sí? Más común para la hipercoagulabilidad, que es la resistencia a la proteína anticoagulante endógena, llamada también proteína C activada. Esta proteína anticoagulante endógena, ¿qué es lo que hacía? La proteína anticoagulante endógena hace que nuestra sangre sea fluida, ¿sí? Ayuda a que nuestra sangre pueda ir circulando sin querer coagular fácilmente. Entonces, la proteína anticoagulante endógena lo que hace es no permitir que la sangre coagule sin ningún motivo, ¿sí? La sangre va a coagular solamente cuando necesario, ¿sí? Y solamente lo necesario. Entonces, cuando hay este trastorno del cual hablamos ayer, esta mutación cromosomal, ¿qué es lo que sucede con esta proteína endógena, proteína anticoagulante endógena? Ella es como que va perdiendo un poco su actividad. Entonces,
Como no hay proteína anticoagulante endógena, entonces la sangre tiene mayor predisposición de coagular. Y ahí tenemos la hipercoagulabilidad que estábamos hablando ayer. Nuevamente, para resaltar, ¿verdad?, que los datos disponibles indican que más del 80% de los émbolos pulmonares se originan en los trombos del sistema venoso profundo de las extremidades inferiores, ¿sí? ¿En dónde? En las grandes venas de las piernas, desde la popltea para arriba, o sea que más o menos desde la rodilla. El resto de los casos se originan en trombos de las cavidades cardíacas derechas o en otras venas, como la vena cava inferior, ilíaca y las venas de los miembros superiores. Entonces también nosotros habíamos dicho ayer que la embolia pulmonar entonces no puede entenderse como una enfermedad en sí misma, sino es una complicación de la trombosis venosa profunda. Es más o menos como que nosotros vamos a decir, si es que no hay trombosis venosa profunda, no va a haber tromboembolismo pulmonar. Es más o menos así. No llega a ser tan estricto. ¿Por qué? Porque en 80% de los casos nomás es. Pero es grande la cantidad. Entonces, está tan relacionado con la trombosis venosa profunda que en este sentido podemos decir, la embolia pulmonar no puede entenderse como una enfermedad en sí misma. La trombosis pulmonar in situ, la trombosis que se forma dentro de los vasos pulmonares, por así decir, espontáneamente, casi no existe. Entonces, la embolia debe considerarse una complicación de las trombosis venosas profundas de las extremidades inferiores. Y ahí dijimos, ¿verdad? ¿Qué era lo que sucedía? Acá ya empezamos a hablar del mecanismo fisiopatológico. ¿Qué era lo que sucedía cuando el trombo que está allá en mi pierna, que se formó y está allá en mi pierna, se libera, se suelta? Ese trombo va a viajar por la circulación y va a llegar a la parte pulmonar, a los vasos pulmonares, y va a producir una oclusión más o menos extensa, ¿sí? Si es un trombo grande que está llegando, va a ocluir gran parte del vaso sanguíneo e incluso puede ocluir totalmente el vaso, la arteria pulmonar, ¿verdad? Y si es pequeño, ¿verdad?, va a pasar de largo y va a pasar y va a llegar a un vaso más pequeño y va a ocluir un vaso más pequeño, teniendo menos repercusión, ¿sí? Y ahí nosotros estábamos diciendo, ¿de qué depende la gravedad? ¿De qué depende la gravedad del trombo, del cuadro del tromboembolismo pulmonar? Primero, luego depende de la reducción del área transversal de los vasos pulmonares. O sea que si taponó poquito el vaso, si taponó moderadamente el vaso o si taponó todo el vaso. Cuanto más cerrado esté el vaso por el trombo, peor para el paciente, ¿sí? También dijimos que el cuadro, la gravedad del cuadro también se va a relacionar con los mecanismos compensadores, ¿sí? Si el paciente que está teniendo este cuadro tiene una gran vasoconstricción hipóxica o tiene mucha liberación de factores plaquetarios, ¿qué es lo que va a suceder? Además del coágulo que ya hay dentro del vaso pulmonar, va a haber mucha vasoconstricción. Entonces eso va a empeorar muchísimo el cuadro. Y el tercer punto que estábamos diciendo es, depende también del estado de reserva cardiopulmonar de la persona. O sea que es diferente, dijimos, que una persona sana, con porte atlético, que no fuma, que no bebe, ¿verdad?, que se mantiene bien saludable, tenga un tromboembolismo pulmonar, que una persona más vieja, que ya tiene una insuficiencia cardíaca, que ya tiene EPOC por haber fumado mucho tiempo. Entonces, ¿cuál de ellos tiene peor o es más grave? Aquella persona que está en peor estado de salud cardiopulmonar, ¿sí? De eso también depende. Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que sucede fisiopatológicamente? Nosotros dijimos, cuando un vaso sanguíneo es taponado o obstruido por un émbolo, ¿sí? Nosotros dijimos que
esencialmente, ¿verdad? El vaso es taponado. Entonces, hay más dificultad para que la sangre pase por ese vaso que está entupido, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa con la resistencia? La resistencia aumenta. Aumentando la resistencia, ¿qué ocurre con la presión dentro de ese vaso? También aumenta. Entonces, si un vaso importante es cerrado, entonces la presión dentro de la arteria pulmonar va a aumentar muchísimo. Entonces, pobrecito el corazón derecho va a tener que hacer mucho esfuerzo para poder empujar la sangre para que pueda pasar por ese pequeño espacio que tiene todavía esa arteria pulmonar. Entonces, al hacer ese esfuerzo extra y al no poder empujar toda la sangre que le llega, el corazón normalmente se va a dilatar, va a sufrir un cierto grado de dilatación. Entonces, si sufre ese estado de dilatación, ¿qué pasa con el tabique, dijimos? Va a ser desplazado, va a ser empujado hacia la izquierda, ¿sí? Y el tabique, cuando empujado hacia la izquierda, va a estar comprimiendo las cavidades izquierdas. Entonces, el corazón izquierdo, comprimido por el corazón derecho, no va a poder tener un buen gasto cardíaco, una fracción de eyección adecuada. Entonces, la presión va a empezar a caer. La presión en el sistema arterial, o sea que en la circulación arterial sistémica. ¿Sí? Entonces, si baja la presión en la circulación sistémica, entonces hay poca sangre llegando a los tejidos. Al llegar poca sangre a los tejidos, llega poco oxígeno. Y entonces entramos en un cuadro que se llama shock. En este caso, shock hemodinámico. Yo no sé si alguien habló. Sí, se va a hipertrofiar en el caso de que el problema sea crónico. O sea, que el paciente tenga un vaso sanguíneo que no fue totalmente ocluido, un vaso importante, ¿verdad? Que no fue totalmente ocluido, pero que tampoco fue totalmente destruido ese trombo, que esté ahí el coágulo. Entonces, el corazón siempre va a tener que hacer más fuerza. Y entonces, como pasa mucho tiempo, es como que cuando vos te vas al gimnasio. Si vos te vas, ¿verdad? 6 meses, un año al gimnasio, tu brazo va a estar súper grande. Entonces, el corazón, semanas, meses luchando contra una presión dentro del pulmón, entonces va a tener un cierto grado de hipertrofia. Pero va a llegar un momento también que se va a cansar y se va a empezar a dilatar. ¿Sí? Esa es la evolución de este tipo de problema. Entonces, también habíamos dicho que, volviendo nuevamente a aquel coágulo de las piernas, ¿sí? ¿Qué pasaba con el coágulo de las piernas? Desde el inicio que el coágulo se va formando en las piernas, primer día, ¿sí? Hasta los 7, 10 días de estar siendo formado ese coágulo, qué característica tiene ese coágulo, ese trombo que se está formando? Tiene la característica de que es todavía un elemento friable, un elemento blando. Entonces, en los primeros 7 a 10 días de formación de los trombos, principalmente en las piernas, es cuando hay mayor posibilidad de que esos trombos se suelten, ¿sí? Que se rompan y se suelten. Y al soltarse pueden constituir el émbolo que puede llegar al pulmón y hacer estragos, ¿sí? Entonces, ¿y qué era que sucedía después de esos 7, 10 días? Si es que no se rompe el trombo, ¿verdad? El trombo va a recibir la acción fibrinolítica del cuerpo. El cuerpo mismo va a identificar ese coágulo y va a tratar de eliminarlo, ¿sí? Va a tratar de eliminarlo por fibrinólisis.
Y si no consigue eliminarlo o lo elimina solamente parcialmente, después lo que sobra de ese coágulo se va a adherir a la pared endotelial, a la pared de la vena, y se va a ir endureciendo. Entonces el riesgo, cuanto más tiempo pase, ¿verdad? El riesgo de soltar ese coágulo, de romperse, va a ser menor ya, porque va a ser parte prácticamente de la pared del vaso y va a estar endurecido, ¿sí? En el caso hipotético que se suelte ese coágulo de la pierna, va a viajar, como dijimos, por los vasos sanguíneos y va a llegar al lecho arterial pulmonar. Y ahí se va a desencadenar una serie de fenómenos que van a obedecer, por un lado, al efecto mecánico de la oclusión. O sea, ¿qué quiere decir efecto mecánico? Quiere decir, algo está cerrando ese vaso. Mecánicamente, físicamente, algo está entupiendo ese vaso, ¿sí? Y por otra parte, el hecho de que hay un elemento, un coágulo que está obstruyendo ese vaso sanguíneo, va a hacer que se liberen sustancias plaquetarias, que son broncoactivas y vasoactivas. ¿Se acuerdan ustedes que habíamos dicho, verdad? Que el mismo coágulo que está formado por muchas plaquetas, esas plaquetas que están formando ese coágulo, que está entupiendo ese vaso, ellos van a liberar ciertas sustancias que van a hacer que ese mismo vaso que está entupido se cierre más todavía, y además de eso, esas sustancias liberadas por las plaquetas también van a producir broncoconstricción, ¿sí? Y al hacer broncoconstricción van a empeorar la dificultad respiratoria del paciente si es que ya lo existe, ¿sí? Entonces, podemos decir que en síntesis se producen alteraciones hemodinámicas que se manifiestan por vasoconstricción arteriolar, que provoca incremento de la resistencia vascular, hipertensión arterial pulmonar y eventualmente fracaso al corazón derecho. Eso es todo la parte mecánica, hemodinámica, ¿sí? O sea que un vaso es entupido, ¿sí? Lo que está entupiendo ese vaso va a liberar sustancias, ¿sí? ¿Qué va a hacer esa sustancia? Vasoconstricción, ¿sí? Al haber vasoconstricción, resistencia aumenta, ¿sí? Al aumentar resistencia, aumenta presión. Ya tenemos hipertensión pulmonar. Y esa hipertensión pulmonar por efecto retrógrado, ¿por quién va a actuar? Por el corazón derecho, que pobrecito está queriendo mandar sangre justamente a ese vaso sanguíneo, ¿sí? Y las alteraciones respiratorias. ¿En qué consisten las alteraciones respiratorias que van a redundar de esa alteración hemodinámica? Sencillo es. Aumento del espacio muerto. ¿Por qué hay un aumento del espacio muerto? Eso es lo principal, ¿sí? Porque yo tengo alveolos que están haciendo inspiración y expiración, se están llenando de aire, están vaciando, ¿verdad? Teóricamente yo tenía que tener un vaso sanguíneo acá cerca. ¿Para qué? Para hacer el intercambio de gases. Pero ese vaso sanguíneo tiene que tener sangre, ¿sí? Si no tiene sangre circulando acá, el aire entra y sale en el alveolo, pero no es utilizado. El aire no es utilizado. Entonces, hay aire entrando y saliendo, pero no hay circulación adecuada para hacer el intercambio. Entonces ahí, por eso dice aumento del espacio muerto. Y como estábamos diciendo, hay una broncoconstricción, ¿sí? También por el efecto de las plaquetas, ¿sí? Como los alveolos no están recibiendo suficiente sangre, ellos no tienen materia prima para producir lo que se llama surfactante, ¿sí? Surfactante pulmonar. Entonces, en muchos de los alveolos va a haber microatelectasias, microatelectasias. Y después habíamos dicho que en general, más o menos en 2 a 3 días,
se tenía que empezar a destruir, a ver resolución del émbolo. O sea que aquel coágulo que entró hoy, más o menos, si yo sobrevivo, yo tengo tromboembolismo pulmonar hoy, si yo sobrevivo en dos o 3 días, mi cuerpo tiene que estar empezando a limpiar ya ese coágulo que está entupiendo mi vaso sanguíneo. ¿Sí? Tiene que haber un proceso ya de resolución. Ese proceso de resolución, si sigue correctamente, prácticamente en 2 a 4 meses va a hacer que mi vaso sanguíneo entupido ya esté limpio nuevamente. ¿Sí? Pero en algunas personas esa limpieza no ocurre. ¿Sí? No ocurre correctamente. ¿Sí? Entonces, hay una variabilidad entre los diferentes organismos. En mí, por ejemplo, se puede limpiar rapidito, en otra persona puede solucionarse el émbolo de una forma más lenta, ¿sí? Entonces, hay una amplia variabilidad individual en la forma de resolverse el émbolo. ¿Por qué eso? Primero, luego por la antigüedad y la composición del émbolo. Es un coágulo que ya era antiguo, que era medio duro luego. Porque acuérdense ustedes, los coágulos nuevos son blanditos, los coágulos más viejos ya son más organizados, más duros. La composición de ese émbolo, ¿es sangre nomás, es coágulo nomás, o justamente era, qué sé yo, un pedazo de catéter, o era aquel talco que vino por la heroína que está causando ese émbolo? ¿Sí? ¿Es un coágulo entero, grandote entero, o es un coágulo grande pero todo despedazado? ¿Sí? Si es todo despedazado, va a ser más fácil para el cuerpo ir limpiando. Si es algo grande, ¿verdad? Grande y compacto, es más difícil. También la disposición en los vasos pulmonares es diferente que un coágulo tapone, así como vimos en el inicio de la clase, que un coágulo esté en el tronco principal de la arteria pulmonar. Es diferente que esté ahí que allá en el último vasito, allá en el lóbulo inferior. Porque aquel vasito chiquitito que está allá en el lóbulo inferior, si se tapona, no va a tener tanta repercusión como lo que tendría este vaso grande que está siendo taponado. ¿Sí? Y también acuérdense, siempre el estado previo, el estado cardiopulmonar previo del paciente y la actividad fibrinolítica del propio paciente también va a determinar si rápido o lento se va a eliminar estos coágulos. Un porcentaje considerable de pacientes puede presentar alteraciones de perfusión pulmonar después de 6 meses del episodio agudo. ¿Qué quiere decir eso? Yo tuve mi tromboembolismo pulmonar hoy y en 6 meses todavía estoy teniendo una cierta repercusión hemodinámica. ¿Sí? ¿Por qué? Porque probablemente mi coágulo no fue eliminado completamente. Mi cuerpo no fue capaz de eliminar el coágulo correctamente. Entonces, como el vaso sanguíneo está todavía semi-ocluido con un pequeño pedazo de coágulo ya duro, ya organizado, entonces en ese punto hay mayor resistencia y entonces tenemos un aumento de presión crónico que el corazón derecho siempre tiene que estar intentando sobrepasar o luchar contra. Y esto ¿a qué es lo que va a llevar? Va a llevar a fenómenos que generan alteración de intercambio de gases por desigualdades regionales de las relaciones pulmonares de ventilación-perfusión, cuyo resultado es la aparición de hipoxemia. ¿Sí? O sea que, dito en lenguaje indigente, dito en cristiano, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que una persona que tiene un coágulo organizado ya en los pulmones, que no fue eliminado correctamente, además de tener aquel aumento de presión crónico dentro de los vasos pulmonares, lo que va a tener también es siempre un cierto grado de alteración en el equilibrio de la ventilación y perfusión. Siempre va a tener más ventilación que perfusión. ¿Sí? Siempre va a tener más aire llegando
que oxígeno siendo aprovechado. ¿Por qué eso? Porque el aire no es el problema. El aire está entrando y saliendo. Entrando y saliendo. Pero el problema es que la circulación no está funcionando correctamente. La sangre no está circulando correctamente, ¿verdad? Si la sangre no circula correctamente, no va a poder quitar el oxígeno del alveolo para que los tejidos aprovechen. Si no consigue quitar el oxígeno de los alveolos para que los tejidos aprovechen, entonces tenemos una hipoxemia arterial sostenida en el tiempo. Esa es una de las consecuencias también de esta hipertensión pulmonar crónica. Y acá solamente para resumir, ¿verdad? La fisiopatología dijimos, ¿verdad? Las dos consecuencias fisiopatológicas principales de los émbolos pulmonares. Compromiso respiratorio, compromiso hemodinámico. El compromiso respiratorio, ¿a qué se refiere? A que va a afectar el intercambio de gases. ¿Sí? Eso es compromiso respiratorio. Va a afectar el tromboembolismo, afecta el intercambio de gases debido al segmento pulmonar que no está siendo bien perfundido, que no recibe bien sangre, pero que recibe buena cantidad de aire. O sea que hay un aumento en el espacio muerto. ¿Y el compromiso hemodinámico a qué se refiere? Al efecto mecánico de ese coágulo que va a hacer que, además de que el vaso sanguíneo se cierre por la presencia del coágulo, también haya vasoconstricción por los elementos plaquetarios que son soltados, ¿verdad? Y eso va a llevar a una hipertensión pulmonar. Ese es el efecto o el compromiso hemodinámico. Y estuvimos también ayer explicando qué es la hipertensión, qué es el cor pulmonale, ¿verdad? ¿Qué era el cor pulmonale? El cor pulmonale es un corazón que sufre por causa de ¿quién? Del pulmón. Del pulmón, muy bien, del pulmón. O sea que en este caso, ¿qué es lo que nosotros estamos teniendo? Nosotros estamos teniendo una hipertensión dentro del sistema pulmonar. O sea que es como que el sistema pulmonar está diciendo, está atajando, está resistiendo a recibir la sangre que el corazón derecho está mandando. Entonces el corazón derecho tiene que hacer más esfuerzo, más esfuerzo. Entonces, pero como dijimos, puede llegar un momento en que ese corazón derecho va a desfallecer, ya no va a aguantar hacer tanto esfuerzo y después de hipertrofiarse se puede dilatar y puede parar. Ese es el corazón pulmonar o cor pulmonale. ¿Está bien? Y creo que aquí nos quedamos ayer, ¿verdad? Sí, profe. Bueno, ¿qué tal nuestro resumen? Perfecto. Bueno, perfecto. Antes de hablar del cuadro clínico, ¿quieren 5 minutitos para agarrar agua? Sí, profe. Sí, profe. No banheiro. Dale, porque Eso, profe. creo que fue 45 minutos más o menos que yo hablé directo, Sí. Así mismo. ¿verdad? Já voltamos, profe. Dale, dale.